Atento saludo. Esta es una presentación que tiene que ver con la asignatura Investigación Sociojurídica del programa de Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander, orientada por la docente doctora Marta Isabel Monsalve Delgado. ¿Quién les habla? Iván Villamizar, y me ha correspondido desarrollar el tema el enfoque histórico jurídico. Este tema se ubica en un contexto donde la evolución histórica de la ciencia nos dice que lo primero que se habló fue de todo aquello que era afín a las ciencias naturales, desde las técnicas, la estrategia y la metodología adecuada a la investigación de este tipo de ciencia. Un poco más adelante, cuando se habla de las ciencias sociales, pues igualmente se habla de técnicas, de la metodología, pero en este caso a la investigación jurídica. ¿Por qué? Porque se trata de la disciplina del derecho. Y en este tema de la investigación jurídica sucede algo, y es que en las lecturas que hubo que realizar para ubicar el tema del enfoque histórico-jurídico, pues unas veces algunos autores se refieren a la investigación jurídica como investigación jurídica propiamente dicha y en otras ocasiones se refieren como investigación sociojurídica. Eso quiere decir que la investigación jurídica se divide en dos, en la investigación jurídica propiamente dicha y en la investigación sociojurídica. Para aprender esta división, pues hubo que remitirse por una parte a lo que dice Mario Bunge en relación con el objeto de la investigación y por la otra a lo que dice Jaime Giraldo Ángel respecto al desarrollo de la ciencia y respecto a la concepción que se tenga del derecho. Respecto al objeto de conocimiento, pues Mario Bunge nos dice que el objeto de conocimiento relacionado con las ciencias formales es de carácter ideal y el objeto de conocimiento relacionado con las ciencias fácticas es de carácter fáctico. En cuanto al desarrollo de la ciencia, Jaime Giraldo Ángel nos dice que la ciencia se desarrolla en dos estadios, en el estadio de la ciencia básica y en el estadio de la ciencia aplicada. Y respecto a la concepción que se tenga del derecho, se podría hablar del derecho como ciencia formal y como ciencia fáctica, que los postulados del derecho como ciencia formal son de carácter ideal y que los postulados del derecho como ciencia fáctica son de carácter fáctico. Teniendo como fundamento la anterior precisión, Jaime Giraldo dice que las concepciones iusnaturalistas y las del positivismo jurídico se relacionan con el concepto de las ciencias formales y que las concepciones sociológicas se relacionan con el concepto de las ciencias fácticas, que la delimitación tanto de la meta como la definición de los instrumentos en los procesos de investigación relacionados con las ciencias fácticas, pues se debe hacer con base en la realidad empírica y en las herramientas metodológicas de la investigación sociojurídica. Entonces, desde la visión de Jaime Giraldo Ángel, pues el derecho como ciencia formal o ciencia básica se orienta a formular los principios generales del contenido material del derecho y como ciencia aplicada o fáctica
pues consiste en aplicar esos principios a la solución de los problemas. Autores como Clavijo Cáceres, Darwin, Guerra, Morena, Débora y Yáñez Mesa, Diego, pues coinciden con Jaime Giraldo Ángel respecto a la división de la investigación jurídica y dicen que este enfoque, es decir, el enfoque histórico-jurídico, debe estar localizado en la investigación sociojurídica, que esta investigación sociojurídica la localizan como un enfoque al lado de otros 5 desde los cuales se puede abordar la investigación sociojurídica. Que el punto de vista histórico-jurídico se refiere a ese seguimiento histórico de alguna institución jurídica. Puede ser la familia, el contrato, el municipio, la Constitución y el Estado. Desde otra referencia, como la de este autor Mario Tamayo y Tamayo, por ejemplo, él identifica 3 tipos de investigación, entre los cuales está la investigación histórica. La investigación histórica, Mario Tamayo y Tamayo nos dice que describe lo que era, la descriptiva interpreta lo que es y la experimental describe lo que será. Que la indagación histórica se da cuando se quiere entender un hecho o experiencia del pasado y que en la actualidad se presenta como una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos del pasado. Al igual que cualquier indagación científica, nace de una situación problemática que impulsa al investigador a emprender la búsqueda de una solución. Mario Tamayo y Tamayo pues identifica 6 pasos para desarrollar la investigación histórica: el enunciado del problema, la recolección de la información que se puede dar desde una fuente primaria, desde fuentes secundarias, la crítica de los datos y fuentes, que es una crítica que se puede hacer de manera externa, y una crítica interna. Desde otro referente, como es Lisette Pérez Hernández, pues ella nos dice y nos cuenta que las investigaciones históricas en el derecho se emprenden para reconstruir y comprender las relaciones jurídicas, políticas y sociales del hombre en el curso de su desarrollo en vínculo con el derecho. Dice que estas investigaciones jurídicas son necesarias. En estas investigaciones jurídicas son necesarias los análisis históricos para conocer acerca de la génesis y la evolución de los elementos que conforman el objeto de la investigación. Que los aspectos negativos que se permiten conocer con este análisis histórico-jurídico, pues se conoce acerca de las dificultades e insuficiencias, de la falta de efectividad de determinadas normas jurídicas, de los errores cometidos o de la disfuncionalidad institucional o en la aplicación de las normas. Que los aspectos positivos que se pueden conocer al desarrollar un estudio histórico-jurídico, pues tiene que ver con los caracteres y actividad positiva relacionado con el tema, con los aspectos que permiten argumentar posibles soluciones o recomendaciones concretas sobre los problemas objeto de investigación. Dice Lisette Pérez Hernández que a quien se dedica a investigar históricamente se le exige tener un amplio conocimiento sobre cómo se entendía el fenómeno estudiado y tener conocimiento sobre qué elementos caracterizaban al derecho en ese momento histórico. En cuanto a los pasos que se desarrollan en la investigación histórico-jurídica, pues Lisette Pérez Hernández reconoce 7 pasos. Hay que señalar el periodo histórico y las distintas etapas a partir del correspondiente marco teórico y diseño investigativo.
se deben precisar los parámetros investigativos, se deben determinar las fuentes de información, el estudio y registro de los datos que caracterizaron los fenómenos investigados en los distintos momentos previstos, el análisis de los elementos de continuidad y ruptura acerca de las transformaciones jurídicas que supusieron cambios significativos respecto a la etapa precedente y los análisis crítico articulados de las regularidades y caracteres representativos en la evolución del objeto estudiado, analizado. Y por último, pues formular las conclusiones. Lisette Pérez Hernández nos hace algunas sugerencias investigativas. El municipio en Latinoamérica, la evolución del Estado de Derecho al Estado constitucional de derecho, el origen y evolución de los derechos sociales, la monarquía como forma de gobierno, la progresión histórica constitucional de la propiedad. Nos da un ejemplo que, si se quiere comprender un sistema jurídico desde la investigación histórico-jurídica, pues nos recomienda, y citando a Helmut Kohl, dice que se existen 3 puntos de atención para desarrollar esa investigación histórico-jurídica en cuanto se quiere conocer cómo se quiere comprender un sistema jurídico. Primero, que la reconstrucción del sistema y el contenido de los principios, instituciones y normas, se deben conocer las condiciones fácticas e ideales que gestaron el sistema y el contexto cultural en el que nació y el que impulsó sus mutaciones y reformas. Y el tercero, el cumplimiento del derecho a la efectividad del ordenamiento jurídico con las diferentes posibilidades afirmativas y negativas que supone. Bueno, hasta aquí este somero análisis relacionado con el enfoque histórico-jurídico. Por su atención, muchas gracias.